buenos días, televidentes de OnePlus. Hoy nuevamente con ustedes para conversar de cultura. Nos acompaña Pablo Cardoso Terán del Observatorio Político y Económico de la Cultura. Y qué interesante hablar de la cultura en términos económicos y en términos laborales, porque mucha gente disfruta de la música, de la pintura, sin saber que detrás de ello hay gente que come, que tiene vocaciones, pero que necesita llenar el estómago, que tiene que tener una coyuntura económica y laboral que le permita existir como todo ser humano, proveyendo el pan para los suyos. Por ello, la Universidad de las Artes, en su Observatorio de Políticas Culturales y Económicas dentro del campo de la cultura, ha preparado una serie de informaciones que el profesional Pablo Cardoso Terán va a tener la amabilidad de explicar. Pablo, sea usted bienvenido a OnePlus. ¿Cómo va el desarrollo de esas mediciones en el mundo de la cultura, donde muchos piensan que que los que tocan la música no ganan dinero, ni los que pintan, ni los que hacen muralismo urbano, no ganan dinero? ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha mejorado ese tema en el Ecuador? Bueno, muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes lo que venimos haciendo en este Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, que es un centro de investigación que está alojado en la Universidad de las Artes, aquí en Guayaquil. Y pues nosotros, uno de los temas principales, tenemos varias líneas de investigación. Nos interesa mucho el consumo cultural, el fomento, la inversión en la cultura, pero sin duda, como usted ha manifestado, el tema de los trabajadores de la cultura, como nosotros los apelamos, ahí en trabajadores de la cultura tenemos efectivamente artistas, pero también técnicos, gestores culturales, artesanos, ¿no? Es muy amplio el campo del trabajo de la cultura. Nosotros hemos realizado, estamos ahora mismo lanzando la segunda encuesta de condiciones laborales de trabajo de la cultura, en donde hemos podido trabajar por segundo año consecutivo alrededor de la caracterización de cómo ejercen estos profesionales su actividad laboral, cómo se manifiesta el empleo en este campo tan particular y que tanto nos gusta efectivamente, cuál es la dimensión de sus ingresos, cómo han venido variando, y bueno, y varias otras variables que podemos conversar con mucho gusto, ¿no? No sé si usted ha medido un poco el tema de la situación de la cultura, donde, por ejemplo, en el centro de la nación tenemos una concentración de inversión estatal. ¿Cómo está esa regulación y esa circunstancia? No sé si la han medido, Pablo, pero me gustaría conversar. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Creo que tradicionalmente, y no solo es el caso del Ecuador, sino es un caso que se reproduce en muchos países del mundo, ¿no? Los centros, las capitales concentran una gran parte de las actividades culturales y entre ellas también de la inversión estatal, ¿no? Usted debe conocer bastante bien, por ejemplo, los fondos de fomento que se otorgan a partir de inversión del Estado, tienen una gran concentración en la capital, en Quito, ¿no? O en Europa, sobre todo, donde las políticas culturales parten del centro, ¿no? Sí, sobre todo. Si nosotros hablamos de la geopolítica de la cultura en el mundo, tenemos claramente que existen distintos centros, ¿no? Europa, ¿no? Uno, Estados Unidos, Hollywood, Miami, Nueva York, otro centro, y Asia, que también en los últimos años ha desarrollado muchísimo sus industrias culturales. Nuestra realidad, ¿cómo ha avanzado y en qué ha empeorado, Pablo? Bueno, la situación del sector cultural en los últimos 2 años, y es por eso que nosotros hemos decidido también trabajar con mucho ahínco en el diagnóstico de la cultura, de su economía y de sus políticas en el Ecuador. Ha sido bien difícil los últimos 2 años. Obviamente, en el contexto de la pandemia, uno de los primeros sectores que ha sufrido es el sector artístico y cultural, ¿no? Ante la imposibilidad de aglomerarse, de asistir a espectáculos públicos, los primeros sectores que sufrieron fueron el sector de la cultura. Entonces, ahí nosotros lanzamos la primera encuesta en el año 2020, ¿no? En los primeros meses de la pandemia. Y claro, los artistas, los gestores culturales nos contaban que, claro, tuvieron que detener casi un
80% de su actividad cultural al principio en el confinamiento, y luego pues todo el año fue difícil, ¿no? Se comenzó a reactivar, pero el COVID también con sus olas no generaba una posibilidad de tener una expectativa de largo aliento para ver cómo podemos reactivar las actividades culturales. Y ahora lo que nosotros estamos viendo es que en el año 2021 la situación de los trabajadores de la cultura no se ha reactivado. Al contrario, estamos en un escenario un poquito más difícil, incluso en el 2021 que en el 2020. Entonces, ahí es donde se requieren diagnósticos. ¿En dónde radica primero las estadísticas? ¿Qué marcan las estadísticas antes de que continuemos con el diagnóstico que usted puede elaborar como jefe de este observatorio? Adelante, Pablo. Bueno, 75% más o menos de los encuestados en 2021 nos dijeron que sus ingresos fueron menores que en el 2020, que ya era un año difícil, ¿no? Entonces, ahí hay un indicador, ¿no? El nivel de ingresos también es preocupante. Lo que nosotros hemos tratado y hemos confirmado, esto es algo que ya lo sabíamos, pero esta encuesta nos ha permitido confirmar la característica del pluriempleo de los trabajadores de la cultura. Es decir, sabemos por experiencia propia que el gestor cultural o el artista tiene que dedicarse a varias actividades, ¿no? Entonces puede ser tanto ejercer 2 prácticas artísticas, 3 prácticas artísticas, o puede ser artista y docente, artista y gestor cultural, ¿no? Entonces, eso que puede ser una característica propia del trabajador de la cultura, a veces recurre en la necesidad de tener una multiplicación de actividades. Después de las políticas culturales en las cuales los escenarios públicos, tanto cantonales, provinciales, se transformaron en espectáculos gratuitos, eso seguramente incidió en una premisa: el Estado paga todo, y quizás generó, en mi opinión, una efectividad del mismo profesional en crear y generar productos para el mercado. ¿Cuánto afectó esa política de la gratuidad a la economía de la cultura? Esa es una gran pregunta, ¿no? Esa creo que es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Nosotros, personalmente, yo pienso que debe coexistir, ¿no? Efectivamente, una cultura que venga por parte quizás del Estado, de los municipios, pero no puede esta cooptar todo el mercado y todo el escenario, ¿no? Al contrario, nosotros lo que pensamos es que la población, a través, por ejemplo, del sistema de educación, yo creo que ahí la educación es clave, la iniciación al gusto por el arte, la cultura es fundamental para que los ciudadanos, que somos también, consuman, pues, ejerzan sus derechos culturales a partir del consumo. Entonces, esto se vio, miren, fue muy curioso, porque en el momento de la pandemia, al inicio, hubo como unas pequeñas políticas de subvención del Estado de emergencia para algunos artistas, ¿no? Y lo que nosotros comenzamos a ver es una gran incomprensión de parte de la sociedad al frente a estas medidas que nos decían, no, pero si hay que gastar en medicinas, en hospitales, en tantas cosas, ¿por qué les vamos a dar dinero a los artistas, no? Y al mismo tiempo, en el momento de la pandemia, ¿quién hubiera podido sobrevivir sin el acceso a la música, a un libro, a las series de audiovisuales, a una película, ¿no? Entonces hay como que yo creo que ahí hay una incomprensión y hay una gran necesidad de formar públicos, ¿no? Para que justamente los ciudadanos seamos consumidores de cultura a gran escala, ¿no? Entonces ahí se requiere un equilibrio, porque por otro lado también en un país pobre hay mucha población que no tiene capacidad de acceso a la cultura. Entonces, como siempre, la buena receta está en el equilibrio, en mi criterio. En el marco de esta investigación, ¿qué otros puntos importantes encontraron, Pablo, dignos de señalar? Bueno, es importante, y también un poco en este mismo marco hay algunos indicadores de vulnerabilidad que es importante trabajar. Por ejemplo, nosotros no entendemos, y bueno, estamos tratando de trabajar el tema, tendremos un encuentro en el mes de junio para hablar ampliamente al respecto, pero por ejemplo, sistemas de protección para artistas, para gestores culturales, para trabajadores de la cultura, 60% de los encuestados no tienen acceso a ningún tipo de seguro de salud, ni público ni privado, ¿no? Y si cotejamos también con que otro 60% no tiene ninguna capacidad de ahorro mensualmente,
Esto configura una situación bastante delicada, ¿no? Más en un momento en el cual nuestra salud está en permanente riesgo. Nosotros vemos que ahí hay, por ejemplo, un tema muy importante que trabajar, ¿no? En el ámbito de la vulnerabilidad de los trabajadores de la cultura. ¿Cuánto pesaría una sociedad más gremial? El mundo cultural solo tiene foros para discutir. Las casas de la cultura no han generado esa capacidad que debería haber nacido hace tiempo de la gremialidad, que hubiera sido capaz de generar su propia caja de pensiones, ¿no? Un sistema de compensación que podría, cuando no hay dinero, hay otros elementos, pagar con arte, manejar un tema. ¿Cómo diseñar una política que transversalice en el mundo de los ciudadanos que hacen arte y se dedican al mundo cultural en las diversas formas, de un sistema pensional propio, con una cámara de compensación de arte o alguna cosa que permita sostener una estructura tan complicada? Lo digo por mi propia experiencia como gestor cultural y bueno, la palabra parece fuera de tiempo, pero de mecenas de la cultura. Y uno de los problemas que veo que muchos de los pintores, trabajadores que venden un cuadro y que ganan plata y venden 2 y 3, 4, cuando le preguntas, ¿estás asegurado? No. Y mueren sin seguro, a pesar de que facturaron en su vida mucho dinero. También me pongo del otro lado, o sea, conozco varios casos que no vale la pena decirlos online, en línea, pero que sí son un problema nacional y que tenemos que buscar. Usted conoce a muchos artistas seguramente más que yo y verá que eso es un problema del mundo de la cultura. El artista, quizás por ser disipado y vivir coyunturalmente, no genera su propia planificación estructural y al final del camino se queda sin pan ni cebolla. Efectivamente, Ramón, nosotros lo que insistimos, por ejemplo, en esta, ¿para qué hacemos estadísticas finalmente nosotros? Nosotros decimos que hacemos estadísticas con 3 objetivos principales. Uno, efectivamente, que reclamar algún tipo de política pública de protección. Yo creo que el sistema de seguridad social tiene que tener alguna atención a los trabajadores de la cultura, pero sabemos que eso no va a resolver todos los problemas. Ahí viene donde viene la segunda motivo por qué hacemos estadísticas, para que los gremios, las asociaciones, las cooperativas también entiendan algunas de las problemáticas principales del sector y puedan generar acciones colectivas. Y finalmente, y creo que ahí es también lo que usted decía, ¿no? Esta información también es para los artistas, gestores y trabajadores de la cultura, para que puedan diseñar sus propias estrategias personales, ¿no? En economía tenemos una ley principal. Mejor información permite generar mejores decisiones, ¿no? Es como que una base de la economía. Y nosotros creemos, y por eso es que, por ejemplo, en la Universidad de las Artes trabajamos este tema de economía de la cultura, gestión cultural, como elementos que son necesariamente complementarios hoy en día a la formación de las prácticas y de las disciplinas artísticas. Hoy día en el mundo estamos hablando del artista empresa muchas veces, ¿no? Un artista empresa es aquel que combina sus capacidades y técnicas en el ámbito de las disciplinas artísticas en el tope del saber, que están actualizados, que son globales, pero que también trabajan en el ámbito de sus finanzas personales, sus estrategias de inversión, que conocen el mercado, ¿no? Entonces, en ese maridaje consideramos que está pues del futuro de el trabajador de la cultura y nosotros trabajamos justamente con estas estadísticas en ese objetivo. Se ha hablado mucho y en estas terminologías propias de los sociólogos, psicólogos, filósofos de la economía naranja, una actividad que nació milenios atrás, para no remontarnos muy atrás, el circo, con el arlequín, el cuentero, que iba antes de la imprenta, era el gran contador de historias. Es decir, esa economía siempre ha existido. Ha sido parte también de la estructuración del marketing político, desde años muy antiguos. Ahora le queremos poner una etiqueta nueva. Usted lo acaba de hablar desde el empresario artista. Eso han sido la mayor parte del tiempo los seres que hacemos arte o comerciamos con arte, como el caso mío, como marchante o como gestor cultural.
Mi pregunta es, más allá de la parte sociológica que le podemos poner todos los nombres de economía naranja, esa realidad está en el Producto Interno Bruto de toda la nación dentro de la informalidad y de la formalidad. ¿Qué es lo que podemos, desde un punto de vista ya más académico? Usted pertenece a la academia, yo pertenezco a la operatividad diaria de la cultura, es decir, del comercio, del mercanchifleo, de varios factores, inclusive del mecenazgo. ¿Qué podemos hacer y contribuir para darle otra dimensión a este tema? Y mire, yo he observado los planes pedagógicos de la universidad en la que usted está, la Universidad de las Artes, y a veces mi queja, además lo he hecho en forma pública, es que a los chicos que están formando les enseñan, por ejemplo, cómo hacer un proyecto para el Estado, pero nunca les enseñan cómo venderle a un consumidor normal de arte, de escultura, de pintura, de música. No les enseñan a comprender ese mercado, que no es el mercado del Estado, sino que requiere otras formas y técnicas, como por ejemplo la degustación. Se lo pongo como un tema para analizarlo, querido Pablo. No, yo creo que justamente en ese sentido se trabaja en amplitud y en diversidad de opiniones aquí en la universidad. De hecho, estamos preparando un mercado de industrias culturales para este año aquí en el Centro de Innovación y de Producción Manzana 14, ¿no? Yo creo que justamente una manera, ¿no? Creo que todas las agencias internacionales, por ejemplo, en el año mismo 2021, la UNESCO declaró el año de las economías creativas, ¿no? Si nosotros vemos la OCDE, el BID, tienen muchos enfoques hoy en día en el tema de las industrias creativas y culturales. Yo creo que eso está bien, esa ola está presente y yo creo que hay que ser reflexivos desde la realidad del Ecuador, que usted la conoce bien, que es diversa, ¿no? Entonces, efectivamente hay espacio para el fomento de las industrias culturales, de economía naranja, todo lo que está sucediendo. Usted ha dicho algunas palabras muy interesantes. Yo creo que hoy día estamos en una búsqueda de un retorno del mecenazgo a partir de las políticas que ha implementado el anterior gobierno y el gobierno actual, con deducciones tributarias, tratar de fomentar, que no funciona tan bien. Yo creo que ahí hay un esfuerzo grandísimo a hacer, que los sistemas de deducción de impuesto a la renta por inversión en cultura funcionen bien, que el SRI active bien ese mecanismo. Se habla también de buscar que el Ecuador sea un centro fílmico nacional a partir de generar ventajas competitivas frente a Colombia, que hoy se lleva todas las películas a producir allá, ¿no? Creo que hay que enfocarse en que eso funcione bien y que la gente que quiera subirse en el tren de las industrias culturales lo pueda hacer, pero no hay que olvidar que existen otras formas de producir cultura también en el país, ¿no? La raíz comunitaria, patrimonial, es muy fuerte también en nuestro país y funciona bajo diferentes lógicas, otras lógicas, ¿no? Y hay que también saber atender a esa otra parte del pastel, podremos decir, ¿no? Entonces, yo creo que la especialización y sofisticación de las políticas culturales es un objetivo que tenemos que tener, cuidando la heterogeneidad que tenemos, ¿no? Una importancia relevante lo que usted ha señalado. Tengo la sensación que el mundo Montubio terminó en su acción fundamentalmente por la falta de crear identidad y dejar que el mundo Montubio, que es el abolengo al cual Guayaquil pertenece, y yo me pertenezco a ese abolengo, a ese Montundo, perdió y dejó abandonó desde las políticas públicas la comprensión de la dimensión del mundo rural. Y celebro que podamos estar conversando algo tan importante, no solo enfocar una parte del mercado o dos partes del mercado, sino integral lo complejo del mundo en el que usted y yo estamos involucrados. Es altamente complejo. Efectivamente, y creo que ese es el mensaje para los artistas, gestores, para nuestros estudiantes también, ¿no? Hay que identificar a dónde quieren ir, qué tipo de artistas quieren ser, y con ello irá una estratégica que obviamente no puede ser única y esperar que el Estado le genere todas las condiciones para poder producir. No, al contrario, esa será la menor parte. Como tampoco podemos pretender que todos los artistas ecuatorianos lleguen a Hollywood, lleguen a los grandes mercados de la música o a los museos internacionales. Habrán algunos y ojalá, y hay que apoyarlos. Pero el tejido y el entramado del trabajador de la cultura es amplísimo y hay que saber atender a esa diversidad. Ahora mismo, usted que ha hablado del mundo Montubio,
aquí en la universidad tenemos grandes artistas de exponentes que han trabajado con la poesía Montuvia, los Amorfinos y Omar España, que entiendo que usted conoce. Tenemos ahora un proyecto de trabajo comunitario con Salitre, por ejemplo, para reivindicar y trabajar sobre la significación de la cultura Montuvia en el territorio. Y pues así nosotros en esta combinación y esta conexión entre universidad, territorios y también gestores culturales y empresas, pues intentamos que este sector tenga la importancia en el nivel gubernamental, económico que tiene que tener. El riesgo que veo en ese tipo de proyectos que son importantes en la academia es que se folclorice el arte y se lo academice. Yo estoy hablando de cómo la gente puede vivir de eso, cómo puede acrecentar su mundo y sentirse seguro con sus propias herramientas. Mi percepción arranca en eso, eso es función de la academia, pero la función como productor cultural permanente en la sociedad guayaquileña radica en ese hecho, que la gente entienda que el que está al frente tuyo tiene que comer. Lo abrazo a la distancia, querido amigo Cardoso.